imaginad las Termópilas. El año es 480 a.C. Un desfiladero costero en el norte de Grecia donde el camino entre las montañas y el mar se estrecha hasta apenas 15 metros de anchura. Al norte, el ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. 200.000 soldados del imperio persa bajo el mando del rey Jerjes, hijo de Darío, rey de reyes, soberano de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo. Sus filas incluían los inmortales, la guardia personal del rey, 10.000 guerreros de élite que nunca bajaban de ese número porque cada caído era reemplazado al instante. Arqueros medos con arcos compuestos capaces de disparar a 200 metros. Caballería persa, la mejor de Asia. Carros de guerra con cuchillas en las ruedas. Una fuerza tan numerosa que según las crónicas antiguas cuando bebían de los ríos los dejaban secos. Al sur del desfiladero, 300 espartanos bajo el mando del rey Leónidas esperaban su muerte gloriosa. Pero esta vez algo es diferente. La anomalía temporal se abrió en el corazón del desfiladero 3 días antes de que llegara el ejército persa. 20 operadores del Grupo Alfa de las Fuerzas Especiales de la Federación Rusa materializaron en el estrecho paso costero en el año 480 a.C. El teniente coronel Dmitry Volkov evaluó la situación en 30 segundos. El desfiladero era perfecto. 15 metros de anchura máxima. Montañas inescalables a la izquierda. El mar Egeo a la derecha. Un corredor de muerte natural que cualquier comandante moderno habría elegido como posición defensiva ideal. Tenían 72 horas antes de que abriera el portal de regreso. 72 horas en las que el ejército de Jerjes llegaría e intentaría pasar. Volkov tomó la decisión más obvia de su carrera militar. Vamos a defender las Termópilas. El equipo contaba con 20 fusiles AK, 12 con lanzagranadas GP-25, 2 ametralladoras Pechenek, 3 fusiles de francotiradores EVDM, 40 granadas RGD-5, 8 minas MON, 50, visores nocturnos de cuarta generación, silenciadores, y 6.000 cartuchos de munición. También contaban con algo que los 300 espartanos no habían tenido. Tiempo para preparar el terreno. 3 días de ingeniería táctica transformaron el desfiladero de las Termópilas en algo que ningún ejército de la antigüedad podría imaginar. El sargento mayor Kolesnikov, especialista en explosivos, utilizó los primeros 2 días para preparar el terreno con una meticulosidad que rozaba el arte. Colocó las 8 minas MON 50 en posiciones escalonadas a lo largo del desfiladero, calculando los ángulos de fragmentación para crear zonas de muerte superpuestas. Construyó posiciones de tiro elevadas en los afloramientos rocosos a ambos lados del paso, dando a los francotiradores líneas de visión limpias de hasta 800 metros hacia el norte, donde la llanura se abría antes de estrecharse en el desfiladero. Identificó los puntos de estrangulamiento naturales donde la anchura del paso se reducía a su mínimo y los marcó como posiciones de último recurso. Los francotiradores estudiaron el terreno con la minuciosidad de cirujanos estudiando un cuerpo humano. El teniente Petrov, el mejor tirador del grupo, estableció su posición principal en un afloramiento rocoso a 12 metros de altura sobre el nivel del desfiladero, con vista directa a 800 metros de camino abierto. Desde allí podía ver perfectamente el punto donde el ejército persa emergería de la llanura y comenzaría a comprimirse hacia el desfiladero. Calculó los ángulos de viento con el anemómetro digital de su equipo. Midió las distancias con el telémetro láser. Memorizó cada roca, cada sombra, cada punto de referencia a lo largo del camino. Al tercer día llegó el ejército de Jerjes. No llegó de repente. Llegó como llega el océano. Primero se escucha, luego se siente vibrar el suelo, luego aparece en el horizonte como una mancha oscura que no deja de crecer. La polvareda que levantaban 200.000 hombres marchando era visible desde 40 kilómetros. El ruido llegó antes que ellos, un rumor sordo y continuo que los operadores del Alfa sintieron en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Volkov observó su llegada desde la posición elevada de Petrov. «Bonita vista», dijo en voz baja. «Sí», respondió Petrov sin apartar el ojo del visor. «Muchos objetivos». El ejército persa se desplegó en la llanura al norte de las Termópilas con la eficiencia de una maquinaria de conquista que llevaba décadas funcionando. Sus generales evaluaron el desfiladero y tomaron la misma decisión que habían tomado frente a Leónidas. Mandar primero a las tropas de segunda línea para agotar a los defensores. Los inmortales esperarían su turno. Jerjes confiaba en la aritmética del desgaste. No sabía que la aritmética había cambiado. La primera columna persa entró al desfiladero a mediodía. Eran guerreros medos, tropas de infantería ligera con escudos de mimbre y lanzas cortas. Marchaban apretados, hombro con hombro, llenando los 15 metros de anchura del paso con una masa compacta de carne, bronce y cuero. Sus comandantes gritaban órdenes desde los flancos. Los tambores marcaban el paso.
Confiaban en el número para aplastar cualquier resistencia. A 400 metros del primer punto de estrangulamiento, Petrov abrió fuego. El primer disparo del SVDM sonó como un chasquido seco, casi inaudible entre el ruido del ejército. El comandante de la columna, identificable por su casco con cimera roja, cayó sin sonido visible desde atrás. Desde la perspectiva de los soldados persas que lo rodeaban fue como si un dios invisible lo hubiera tocado con el dedo. El segundo disparo tardó 6 segundos. Otro comandante cayó. El tercero cayó a los 12 segundos. En los primeros 2 minutos Petrov disparó 11 veces. 11 comandantes muertos. La columna Meda se detuvo. No huyó, porque los soldados persas eran profesionales y conocían la disciplina o las consecuencias de no tenerla. Pero se detuvieron porque nadie sabía qué estaba pasando, porque los comandantes seguían cayendo sin razón aparente y porque avanzar sin saber hacia dónde disparar parecía suicida incluso para un soldado acostumbrado a obedecer. Jerjes observó desde su trono de campaña en la colina. Envió mensajeros a la columna. Los mensajeros también cayeron antes de llegar. Petrov los trataba como objetivos prioritarios. Hombres que corrían solos entre las filas eran obviamente mensajeros y los mensajeros llevaban órdenes y las órdenes eran el sistema nervioso del ejército. Sin mensajeros el ejército era un gigante ciego. La segunda columna entró al desfiladero por el flanco, intentando sobrepasar a la primera. Los 2 francotiradores secundarios del Alfa las estaban esperando. Trabajaban desde posiciones separadas, lo que hacía casi imposible triangular su ubicación por el sonido con los supresores puestos. Los ecos del desfiladero rebotaban entre las paredes de roca y el mar, multiplicando las fuentes de sonido hasta el punto en que un centenar de arqueros persas disparando flechas al cielo en todas las direcciones no lograban acercarse siquiera a las posiciones de los tiradores. Pasaron 4 horas. Ninguna columna persa había avanzado más de 100 metros dentro del desfiladero. Jerjes convocó consejo de guerra. Volkov observaba desde arriba con sus binoculares de visión térmica. Podía ver perfectamente la reunión de generales alrededor del trono del rey. Podía ver los gestos, la urgencia, la confusión. Señaló la posición a Petrov. Distancia: 780 metros. Viento 5 metros por segundo. Objetivo estacionario. Trabaja. El disparo de Petrov a 780 metros en condiciones de viento moderado fue técnicamente el mejor tiro de su carrera. La bala de 7,62 milímetros tardó poco menos de un segundo en cubrir la distancia. El general persa que en ese momento señalaba el mapa con el dedo cayó sobre el mapa. El consejo de guerra se dispersó en segundos. Jerjes fue rodeado por sus guardaespaldas y trasladado a una posición cubierta. Pero un rey cubierto no puede ver el campo de batalla. Y un rey que no ve el campo de batalla no puede dirigir 200.000 hombres. Al caer la noche el ejército persa había sufrido bajas significativas sin haber avanzado un metro por el desfiladero. Los operadores del Alfa habían disparado 312 cartuchos. Quedaban 5.688. La matemática seguía siendo favorable. La noche fue el momento del Alfa. Con los visores nocturnos de 4ª generación el mundo se convertía en un paisaje verde y negro donde cada soldado persa brillaba como una antorcha. Los persas encendieron miles de hogueras creyendo que la luz los protegería. En realidad, solo los hacía más visibles. Los operadores del Alfa salieron del desfiladero en grupos de 2 y trabajaron los flancos del campamento persa durante 5 horas, seleccionando objetivos con una precisión que para los soldados persas debía parecer obra de demonios. Al amanecer del segundo día Jerjes recibió el informe completo de bajas. No eran números alentadores. Sus mejores generales habían muerto. Sus mensajeros eran objetivos prioritarios para los defensores invisibles. Sus tropas de primera línea se negaban a entrar al desfiladero sin recibir órdenes directas porque las órdenes que llegaban por mensajero nunca llegaban. El rey de reyes tomó la única decisión que le quedaba. Los inmortales. Los 10.000 guerreros de élite de la guardia personal de Jerjes avanzaron hacia el desfiladero en formación compacta, con escudos grandes de sauce cubiertos de cuero, armadura de escamas de metal y las mejores armas que el imperio persa podía fabricar. Marchaban en silencio, sin gritos de guerra, con la profesionalidad fría de hombres que habían ganado cada batalla que habían peleado. Volkov los vio llegar en el visor térmico y sintió algo que llevaba 2 días sin sentir. Respeto genuino. Formación de combate en el punto de estrangulamiento, ordenó. Minas activas. Fuego hasta la última bala. Nadie retrocede hasta que yo dé la orden. Los inmortales entraron al desfiladero con sus escudos levantados, formando una tortuga de escudos que cubría completamente a los hombres de las primeras filas.
Era una formación tácticamente sólida, diseñada para avanzar bajo lluvia de flechas. Contraflecha funcionaba perfectamente. Contra munición de 7,62 milímetros era papel mojado. Las balas perforaban los escudos de sauce y cuero sin reducir apreciablemente su velocidad, pasando a través de uno o dos hombres antes de detenerse. Pero los inmortales seguían avanzando. A 200 metros Volkov activó la primera mina MON 50. 700 bolas de acero a 1200 metros por segundo barrieron el flanco derecho de la formación. Los inmortales perdieron 80 hombres en una fracción de segundo, pero los supervivientes cerraron filas y siguieron avanzando. La segunda mina detonó en el flanco izquierdo 80 metros más adelante. Misma historia. A 100 metros las ametralladoras Pecheneg abrieron fuego. La física era simple y brutal. Una ametralladora Pecheneg con cadencia de 600 disparos por minuto disparando en un corredor de 15 metros de anchura contra una formación compacta de guerreros no tiene piedad de los escudos, ni de la armadura, ni de la voluntad de los hombres que los llevan. Los inmortales caían en filas, pero los que estaban detrás seguían empujando hacia adelante. Los cadáveres de los primeros se convertían en obstáculos que ralentizaban a los siguientes. Los siguientes los usaban como parapeto y seguían avanzando. A 50 metros Petrov dejó el SVDM y tomó su AK-12. Los operadores del Alfa disparaban en ráfagas controladas de 3 disparos, eligiendo objetivos con la frialdad de hombres que han practicado esto miles de veces en salas de entrenamiento. Cada ráfaga era una muerte segura. Pero los inmortales eran 10.000 y el desfiladero era 15 metros y la física del número masivo estaba comenzando a imponer su lógica incluso aquí. A 20 metros el primer inmortal llegó al alcance de su lanza. La rompió contra la armadura de cerámica del operador Kuznetsov. Kuznetsov lo mató de un disparo en la garganta. El siguiente inmortal llegó con una espada curva Kinakes. El operador Morozov la bloqueó con el antebrazo izquierdo, sintió el hueso ceder y respondió con la culata del rifle. El tercer hombre llevaba un hacha de guerra de bronce. El combate cuerpo a cuerpo duró 4 minutos y fue el más violento de los 2 días. Al final los inmortales retrocedieron. No porque hubieran perdido la voluntad, sino porque el corredor de 15 metros estaba físicamente bloqueado por los cuerpos de sus compañeros y avanzar se había vuelto literalmente imposible. 3.000 inmortales habían entrado al desfiladero. 800 llegaron a los 20 metros. Ninguno pasó. El grupo Alfa salió de ese combate con 4 heridos, 2 de ellos graves. Morozov tenía el radio fracturado. Gavrilov tenía una herida de lanza en el muslo que Orlov había cosido bajo fuego activo. Quedaban 1200 cartuchos. El portal abriría en 6 horas. Jerjes miró el desfiladero desde su colina y comprendió algo que ningún rey persa había tenido que comprender antes. No era una cuestión de números. No era una cuestión de valor. Era una cuestión de física. Mientras ese desfiladero existiera y esos 20 demonios lo defendieran, ningún ejército del mundo conocido pasaría. Mandó a sus espías a buscar el camino de montaña que rodeaba las Termópilas. Los espías encontraron el camino. Pero cuando el destacamento persa llegó al extremo sur del sendero de montaña para cortar la retirada de los defensores, encontraron algo que sus espías no habían reportado. El teniente Akhmetov y 2 operadores habían identificado ese camino el primer día y habían preparado una recepción adecuada. 4 kilos de explosivo plástico colocados estratégicamente en el sendero de montaña convirtieron el único camino alternativo en una trampa mortal de roca y fuego. El destacamento de flanqueo persa no completó su misión. Con 2 horas hasta la apertura del portal, Volkov ordenó la retirada táctica hacia el punto de extracción al sur del desfiladero. El grupo se movió en formación de combate, cubriendo los flancos, con los heridos en el centro. El ejército persa intentó seguirlos pero sin generales, sin mensajeros eficientes y con el desfiladero físicamente bloqueado por sus propios muertos, la persecución fue desorganizada y tardía. El portal se abrió exactamente a tiempo. 20 operadores entraron. 20 operadores salieron. Cuando la luz azul se cerró detrás del último hombre, dejó atrás el desfiladero de las Termópilas cubierto de historia que nadie escribiría. Los arqueólogos del siglo XXI encontrarían años después extraños fragmentos de metal en las rocas del paso, casquillos de latón de calibre desconocido y restos de una aleación metálica que no correspondía a ninguna tecnología conocida del período arcaico griego. Lo catalogarían como anomalías. Les darían números de registro. Los guardarían en cajas de archivo. Y el desfiladero guardaría su secreto. Porque algunas batallas son demasiado importantes para ser conocidas. Y algunas victorias solo tienen sentido cuando nadie sabe quién las ganó realmente.